sueños tenebrosos. Trabajaba el turno de noche en una pequeña fábrica de empaques, situada en las afueras de la ciudad. Era un trabajo sencillo: revisar las máquinas, asegurarme de que todo funcionara correctamente y hacer algunas tareas de mantenimiento. Lo mejor, o lo peor, según cómo lo veas, era que siempre estaba solo. En esa fábrica, durante la noche, no había más empleados, solo yo, las máquinas y el sonido constante de su funcionamiento. Todo comenzó una noche tranquila de invierno. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ventanas temblaran y que los árboles se agitaran violentamente en el exterior. Había algo en la atmósfera de esa noche que me incomodaba, pero traté de ignorarlo y me puse a hacer mi rutina habitual. Después de un par de horas, las luces comenzaron a parpadear. Era algo que ya había visto antes, así que no me preocupé demasiado. Pensé que podía ser una caída de tensión debido al mal tiempo. Continué trabajando, revisando las líneas de producción, cuando escuché un sonido metálico, como si algo se hubiera caído al suelo en el pasillo de las bodegas. Me acerqué lentamente, pensando que alguna herramienta se habría deslizado o que alguna de las piezas mal colocadas había cedido. Pero cuando llegué al pasillo, no había nada. El sonido del metal chocando contra el piso aún resonaba en mis oídos, pero el lugar estaba vacío. Hice una revisión rápida y no encontré nada fuera de lo normal, así que decidí que sería solo mi imaginación jugando conmigo. Volví a la oficina principal, un pequeño cuarto con cámaras de vigilancia que cubrían la mayor parte de la fábrica. Me senté y comencé a revisar los monitores, pero justo cuando iba a concentrarme en otra cosa, lo vi. Al principio pensé que era un fallo de las cámaras, pero no. Allí, en la pantalla, una figura oscura estaba de pie en una esquina de la zona de carga. Me quedé helado. No podía distinguir rasgos, pero estaba claro que alguien o algo estaba allí. La figura no se movía, simplemente estaba de pie, inmóvil, mirando hacia una de las máquinas. Pensé en llamar a seguridad, pero sinceramente no sabía si alguien más que yo respondería. No había vigilantes, y llamar a la policía por una figura en una cámara que podría ser una sombra mal proyectada parecía ridículo. Decidí ir a investigar. Agarré una linterna y salí de la oficina. Mientras caminaba hacia la zona de carga, sentí cómo la temperatura bajaba drásticamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el aire mismo estuviera en mi contra, pesando sobre mis hombros. Cuando llegué al lugar donde había visto la figura en las cámaras, no había nadie. Pero el ambiente estaba cargado, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. Miré alrededor intentando encontrar alguna explicación. Las máquinas seguían funcionando. El zumbido constante se sentía en el suelo bajo mis pies. De repente, el ruido se detuvo. Todo. Las máquinas se apagaron al unísono, dejándome en un silencio sepulcral. Lo único que se escuchaba era mi respiración entrecortada. Empecé a retroceder, pensando que podría haber habido un corte de energía, cuando algo llamó mi atención. En el suelo, justo donde estaba la figura en la cámara, había marcas. No eran huellas humanas, sino como si algo con garras hubiera arañado el suelo. Las marcas eran profundas, y lo peor de todo es que se extendían hasta desaparecer en la oscuridad de uno de los pasillos más lejanos. En ese momento, el sonido de una risa baja y ronca rompió el silencio. No era una risa humana, eso lo supe de inmediato. Era un sonido gutural, algo que venía de lo profundo de la fábrica. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta a la oficina. Cerré la puerta de golpe y revisé las cámaras de nuevo, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Pero lo que vi en las pantallas fue aún peor.
La figura oscura había regresado, pero esta vez no estaba inmóvil. Se movía por las sombras, caminando lentamente por los pasillos, acercándose a la oficina. Mis manos comenzaron a temblar mientras cambiaba de una cámara a otra, intentando seguirla, pero en todas las pantallas se repetía lo mismo. La figura se acercaba más y más. De repente, las luces de la oficina se apagaron. Solo quedaba el brillo tenue de los monitores iluminando el pequeño cuarto. Escuché pasos fuera de la puerta, lentos, deliberados. Sabía que no podía quedarme allí, así que agarré las llaves y corrí hacia la salida de emergencia. El pasillo estaba oscuro. Solo el eco de mis pasos me acompañaba. Intenté abrir la puerta de emergencia, pero no cedía. Era como si algo estuviera bloqueándola desde el otro lado. Los pasos tras de mí se hicieron más fuertes, más cercanos. Giré y apunté la linterna hacia el final del pasillo. Lo que vi hizo que el pánico me consumiera por completo. La figura ya no era solo una sombra. Ahora tenía forma. Una criatura alta, esquelética, con ojos brillantes que reflejaban la luz de mi linterna. Su boca era anormalmente grande, llena de dientes afilados, y se acercaba lentamente, arrastrando esas largas garras por las paredes, dejando arañazos profundos en su camino. No tenía tiempo. Solté la linterna y usé toda mi fuerza para abrir la puerta de emergencia. Finalmente, la puerta cedió y me lancé fuera, sintiendo el frío aire de la noche en mi rostro. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No miré atrás. No quise saber si la cosa me estaba siguiendo. Todo lo que sé es que dejé ese trabajo y nunca más volví a pisar esa fábrica. Días después, me enteré de que habían cerrado la fábrica por completo. Los rumores decían que los dueños encontraron algo extraño en los sistemas de seguridad, algo que no pudieron explicar. Pero yo no necesitaba que me lo contaran. Sabía lo que vi, lo que sentí, y desde entonces he vivido con la certeza de que hay cosas en este mundo que no deberíamos intentar entender. Era mi tercera semana trabajando en el turno de noche en una gasolinera al borde de la carretera. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero el pago era decente y el lugar siempre estaba tranquilo. La mayoría de las veces, los conductores paraban solo para repostar y se iban sin siquiera decir mucho más que gracias. Además, me gustaba el aislamiento. Después de todo, prefería el silencio a la multitud. Esa noche, sin embargo, todo tenía una vibra distinta. No sabría decir qué era, pero algo en el aire me hacía sentir incómodo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras inquietantes sobre las estanterías. Cada vez que miraba por la ventana, veía cómo la oscuridad de la carretera parecía volverse más densa, como si algo se escondiera más allá de la tenue luz que ofrecían los faroles de la gasolinera. Cerca de las 2 de la madrugada, el último cliente se había ido, dejando la tienda completamente vacía. Me quedé solo detrás del mostrador, revisando el inventario en una vieja tableta. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. El monitor de seguridad comenzó a emitir un leve zumbido y la cámara de la parte trasera del edificio mostró estática durante unos segundos. Pensé que era solo un fallo técnico, pero justo antes de que la imagen volviera, vi una figura borrosa cruzar el marco de la pantalla. Era rápida, apenas un destello. Fui hasta la puerta trasera, con la linterna en la mano, y revisé el área. No había nada ni nadie. Tal vez era un gato o algún animal de la zona, pensé, aunque no pude sacudirme esa sensación de inquietud. Regresé al mostrador, tratando de concentrarme en mi trabajo, pero no podía evitar lanzar miradas rápidas a las cámaras.
esperando no ver nada más inusual. A las 3 en punto, un coche apareció en el estacionamiento. Era un sedán viejo, con las luces delanteras parpadeando y la pintura desgastada. No era raro ver coches en mal estado a esa hora, pero lo que sí me resultó extraño fue que nadie salió del vehículo. Esperé unos minutos, pero no pasó nada. El motor seguía en marcha y las luces seguían encendidas, pero no había señales de vida. Me acerqué lentamente a la ventana y miré con más atención. A través del parabrisas sucio y agrietado, vi una figura sentada en el asiento del conductor. Estaba completamente inmóvil. No podía ver su rostro con claridad debido a la oscuridad, pero había algo perturbador en la forma en que estaba allí, rígida, como si fuera una estatua. Esperé un poco más, pensando que quizá la persona estaba dormida, pero algo me decía que no era así. Decidí salir y acercarme al coche. El aire nocturno estaba frío y denso, como si algo invisible me pesara en los hombros. Caminé hasta el vehículo y golpeé suavemente en la ventana del conductor. ¿Todo bien?, pregunté, pero no obtuve respuesta. La figura seguía sin moverse. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. El parabrisas tenía una ligera capa de escarcha, a pesar de que no hacía tanto frío como para que eso ocurriera. Golpeé la ventana de nuevo, esta vez más fuerte, y cuando lo hice, el motor se apagó de repente. El silencio que siguió fue abrumador. La figura, aún inmóvil, parecía más irreal cada segundo. Sentí que algo no estaba bien, así que decidí regresar a la tienda, pero justo cuando me di la vuelta, escuché el sonido de la puerta del coche abriéndose detrás de mí. Me congelé. Lentamente giré la cabeza para mirar, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. La figura había salido del coche, pero seguía sin moverse de manera natural. Sus movimientos eran rígidos, torpes, casi como si no supiera cómo caminar. Lo más aterrador de todo fue cuando finalmente vi su rostro. No tenía expresión, ni ojos, ni boca, solo una superficie lisa y oscura, como si alguien hubiera borrado su identidad. Retrocedí rápidamente, casi tropezando con mis propios pies, y corrí de regreso a la tienda. Cerré la puerta detrás de mí y miré por la ventana. La figura seguía avanzando lentamente hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Corrí hasta el mostrador y levanté el teléfono para llamar a la policía, pero no había tono. El teléfono estaba muerto. Mi respiración se aceleraba mientras la figura se acercaba cada vez más a la puerta de cristal. Desesperado, revisé las cámaras de seguridad y lo que vi me dejó paralizado. Había más de una figura, 3, 4, quizás más, todas moviéndose lentamente alrededor del edificio, rodeando la gasolinera. Cada una de ellas tenía ese mismo rostro borroso, como si carecieran de una identidad propia. Estaban atrapados entre la realidad y algo más. Miré hacia la puerta principal y vi cómo la primera figura ya estaba justo enfrente, su mano sin rasgos delineados presionada contra el cristal. Pero no entró. Simplemente se quedó allí, observando, o al menos eso creí, ya que no tenía ojos. Estaban jugando conmigo. No sabía qué hacer. Estaba atrapado, sin forma de pedir ayuda, y rodeado por esas cosas. Pero lo peor de todo fue que, al mirar nuevamente a las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Había una figura dentro de la tienda, justo detrás de mí. Sentí su presencia antes de siquiera girarme. La temperatura había bajado drásticamente y podía escuchar un leve susurro, como si alguien estuviera respirando en mi nuca. Pero cuando finalmente me atreví a girar, no vi nada. Corrí al cuarto de suministros y me atrincheré allí. No sé cuánto tiempo estuve encerrado, temblando, escuchando cómo esas figuras rondaban el lugar,
sus pasos apenas audibles, como sombras deslizándose por el suelo. El amanecer fue mi única salvación. Cuando salió el sol, las figuras desaparecieron. Salí de la gasolinera tan rápido como pude, dejando todo atrás. Nunca volví. Nunca supe qué eran o qué querían. Pero desde entonces, cada vez que paso por una gasolinera de noche, no puedo evitar sentir que algo sigue observándome, escondido en la oscuridad, esperando. Trabajar como guardia de seguridad en una obra en construcción durante el turno de noche nunca me había dado problemas. El sitio estaba lo suficientemente alejado de la ciudad como para que los únicos ruidos que escuchaba fueran el viento y el crujir de la estructura de metal y concreto. Normalmente, hacía mi ronda, revisaba las cámaras y me sentaba en mi pequeña caseta a matar el tiempo. Pero aquella noche algo cambió, algo que nunca podré olvidar. Todo comenzó alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda habitual, caminando por el sitio en medio de la oscuridad, con solo la linterna como mi guía. Los escombros y las máquinas a medio uso creaban sombras extrañas, pero no era nada que no hubiera visto antes. Sin embargo, mientras pasaba cerca de una de las áreas aún sin terminar, oí algo, un susurro, un sonido apenas audible que se mezclaba con el viento. Me detuve y enfoqué la luz de mi linterna hacia la fuente del sonido, esperando encontrar alguna rata o tal vez un animal perdido. Pero no había nada, solo el eco de mis propios pasos en la obra vacía. Sacudí la cabeza y seguí adelante, pensando que tal vez era el cansancio acumulado de las largas horas de vigilancia. A los pocos minutos, el sonido volvió. Esta vez más claro, más definido. Risas. Risas de niños. El corazón me dio un vuelco. No había ninguna razón por la que hubiera niños en una obra de construcción a esa hora de la noche. Pensé que tal vez alguien se había colado. Así que decidí investigar más a fondo. Caminé hacia el área desde donde provenían las risas, una zona que aún estaba en proceso de excavación, y cuanto más me acercaba, más claras se volvían las voces. No solo eran risas, también susurraban entre ellas, como si estuvieran jugando un juego. Mi linterna temblaba en mi mano cuando llegué al borde de un gran agujero en el suelo, donde se estaba preparando el cimiento para un futuro edificio. Las risas pararon de golpe. Miré hacia abajo, enfocando la luz hacia el fondo, y ahí los vi. 4 niños, o eso pensé al principio. Estaban de pie en el fondo del agujero, mirándome. No pude distinguir bien sus rostros debido a la oscuridad, pero sus siluetas eran claras, demasiado claras. Todos llevaban ropa vieja, como si hubieran salido de algún orfanato de otra época. No se movían, no hablaban, solo me observaban desde las sombras. «Oigan», grité, tratando de sonar autoritario. «No pueden estar aquí, es peligroso. Suban de inmediato». Pero no respondieron. Solo se quedaron allí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. El frío comenzó a invadir mi cuerpo, y no tenía nada que ver con la temperatura. Algo en esas figuras no estaba bien. Decidí rodear el agujero, buscando una forma de bajar y sacarlos de allí, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Sin embargo, cuando finalmente llegué al punto por donde podía bajar, los niños ya no estaban. El agujero estaba vacío. Miré en todas direcciones, pero no había señales de ellos. Volví a revisar el perímetro, llamando en voz alta, pero no encontré a nadie. Confundido, regresé a la caseta de seguridad y revisé las cámaras de vigilancia, esperando ver si alguien había entrado al sitio. Las cámaras cubrían todo el área, así que si esos niños habían entrado,
debían haber sido captados en algún punto. Fui adelantando las imágenes y fue entonces cuando lo vi. En una de las cámaras, justo en el área donde había estado, vi cómo las sombras de esos niños aparecían, como si salieran de la tierra misma. No había puertas abiertas ni señales de entrada. Simplemente aparecieron. Pero lo peor vino después. Mientras veía la grabación, vi una figura más. Yo estaba allí, caminando hacia el borde del agujero, igual que lo había hecho antes. Pero lo que no recordaba era lo que sucedió después. En el video vi como uno de los niños extendía su mano hacia mí y de alguna manera, en lugar de retirarme, parecía inclinarme hacia él, como si estuviera siendo atraído, pero no recordaba haber hecho eso. Apreté los dientes y miré más de cerca. La imagen era borrosa, pero algo me llamó la atención. Los niños no proyectaban sombra. Solo había oscuridad alrededor de ellos, una mancha negra que parecía devorar la luz. Mientras trataba de entender lo que estaba viendo, escuché un golpe en la puerta de la caseta. Era un golpeteo suave, casi como si alguien pequeño estuviera llamando. Me congelé en mi asiento. El monitor de la cámara mostraba que no había nadie afuera, pero el sonido seguía allí. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Abrí un poco, lo suficiente para mirar por la rendija. No había nadie, solo el frío viento de la noche. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar la puerta, oí nuevamente esas risas, pero esta vez estaban justo detrás de mí, dentro de la caseta. Me di la vuelta de golpe, pero no había nadie allí. Sin embargo, algo más había cambiado. Sobre el escritorio, donde estaba mi lista de vigilancia, alguien había dibujado, con lo que parecía tiza, un juego de rayuela. Mi piel se erizó. De repente las luces parpadearon y un golpe fuerte resonó en el techo de la caseta, como si alguien o algo pesado hubiera caído encima. Salí de allí corriendo, sin saber qué esperar. Al llegar al exterior miré hacia arriba, y ahí estaban, de nuevo, las figuras de los niños, en la parte superior de la caseta, observándome. Corrí hacia la entrada de la obra, mi linterna balanceándose mientras mis pasos retumbaban en el suelo. Apenas podía pensar, solo quería alejarme lo más posible. Pero mientras corría, las risas volvieron, esta vez más fuertes, más cercanas. Las escuchaba por todos lados, como si estuvieran rodeándome. No sé cómo, pero finalmente llegué a mi coche y me alejé a toda velocidad. No volví a ese trabajo. Nunca supe qué eran esos niños, ni por qué aparecieron, pero hay algo de lo que estoy seguro. No eran humanos, y la obra, esa obra no estaba construida sobre suelo vacío. Algo más oscuro descansaba debajo, algo que nunca debería haber sido perturbado. Recuerdo cada momento que me llevó a ese lugar como un error encadenado tras otro, una broma macabra del destino. Nunca debería haber estado allí, pero lo que sucedió entre esas paredes hizo que cualquier intento de explicación quedara sepultado bajo una capa densa de locura. Mi nombre, mi historia y cualquier fragmento de identidad que pudiera tener se perdieron en el manicomio de San José, un lugar que devoraba la cordura de aquellos que osaban pisarlo. Todo comenzó cuando llegué para visitar a mi hermana, que había sido internada tras un brote psicótico. Era una joven tranquila, pero algo cambió en ella semanas antes, y sin saber a dónde más acudir, mi familia decidió que allí estaría segura. Sin embargo, cuando llegué, me confundieron con un nuevo paciente. No entiendo. Traté de explicar mientras me escoltaban por pasillos interminables. Solo vine a verla, soy su hermano. Me dejaron pasar sin problemas. Pero no importaba.
La enfermera revisaba sus papeles y negaba con la cabeza, diciendo que mi ingreso estaba registrado. La duda comenzó a asfixiarme, pero traté de mantener la calma, confiando en que sería solo un error administrativo. Me quedarían claros los errores de ese pensamiento en los días por venir. La primera noche en San José fue una mezcla de susurros y gritos lejanos. Parecía que la propia estructura del edificio contenía los ecos de quienes habían pasado por allí antes que yo. La celda donde me pusieron estaba fría, con apenas una cama de hierro y una pequeña ventana enrejada que no daba a ningún lugar visible. Esa primera noche me desperté varias veces con una sensación de que algo me observaba. Al principio pensé que era uno de los pacientes, pero al revisar la pequeña abertura de la puerta, el pasillo estaba vacío y oscuro. Los días comenzaron a desvanecerse uno tras otro. Mi petición de hablar con un doctor, o siquiera con mi hermana, era recibida con miradas de desconfianza y murmullos entre el personal. Lo peor era el turno de noche, cuando los guardias hacían rondas interminables, y yo podía ver sus sombras moverse desde el otro lado de la puerta. Pero, en algún momento, la sombra de un guardia pareció quedarse quieta, inmóvil, como si estuviera observándome desde el pasillo. Tragué en seco y me acerqué a la puerta, intentando ver mejor, pero en cuanto puse la cara contra la pequeña ventana, la sombra se alejó. No podía decir si era solo mi imaginación o si algo realmente me vigilaba. La rutina era siempre la misma: inyecciones, alimentos insípidos y esas rondas nocturnas en las que todos los sonidos parecían multiplicarse. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se confundían y los minutos parecían desintegrarse en una sucesión de gritos y silencio. Luego, una noche, desperté sin entender por qué. La celda estaba en penumbras y al mirar la puerta, noté que estaba entreabierta. No recuerdo cómo, pero mi cuerpo decidió que aquella era la oportunidad de escapar. Caminé por los pasillos oscuros, pasando celdas en las que los pacientes murmuraban cosas que no lograba entender. Algunos alargaban las manos a través de los barrotes, mientras sus ojos vacíos me seguían, llenos de una tristeza tan profunda que hacía que el aire se sintiera pesado. Pronto, mis pasos me llevaron a una sala de tratamiento. Allí, sobre una mesa, vi varios documentos, y en uno de ellos, el nombre de mi hermana, tachado con tinta roja. «No es posible», murmuré, mientras leía el diagnóstico que decía «irreversible» en una anotación en el margen. En ese momento, una risa suave, casi un susurro, resonó detrás de mí. Me giré para encontrarme con un doctor que me observaba desde la penumbra, su rostro delgado y demacrado, como si no hubiera visto la luz del día en años. «¿Perdido?» «Drenia», dijo. Su voz era un arrullo escalofriante que hacía que mi piel se erizara. Retrocedí, pero sentí un fuerte pinchazo en mi brazo. No vi a nadie a mi lado, pero caí al suelo. Todo se volvió oscuro. Cuando desperté, me di cuenta de que no estaba en mi celda, sino en una sala de observación, atado a una cama. Intenté gritar, pero no había fuerza en mis pulmones. Un par de enfermeros con rostros inexpresivos se acercaron y comenzaron a tomar notas, como si yo fuera un experimento. Traté de hablarles, pero no respondían. Era como si no pudiera siquiera hacerme entender. «Te están observando, pero nunca te escucharán», dijo una voz familiar a mi lado. Al voltear, vi a mi hermana en la cama de al lado, con la misma expresión vacía que había visto en los demás pacientes. «¿Qué te hicieron?», susurré, pero ella solo me miraba sin reconocerme, como si yo también fuera un extraño. Días después, ya no sabía si era de noche o de día. Los espejos, las sombras y los susurros
se entrelazaban en un ciclo interminable de vigilancia y aislamiento. Poco a poco, mi mente se fue quebrando. San José no dejaba salir a nadie. La idea de Alta era una cruel mentira. Nos alimentaban de pequeños fragmentos de horror y nuestra cordura se volvía un tributo para el lugar. Hasta hoy sigo en este lugar. Los médicos, si es que son médicos, han dejado de intentar ayudarme. Me convierto en uno más de los pacientes perdidos, una figura atrapada en una pesadilla sin fin. Cuando el doctor Andrés Vargas comenzó a trabajar en el manicomio de San Miguel, lo hizo con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Era un psicólogo joven, idealista y decidido a ayudar a los pacientes olvidados por la sociedad. Sabía que trabajar en un psiquiátrico de alta seguridad no sería fácil, pero creía que podría marcar la diferencia en las vidas de aquellos que lo necesitaban. Su entusiasmo, sin embargo, se desvaneció rápidamente. San Miguel no era un lugar como él había imaginado. Parecía como si el mismo edificio conspirara para que nadie se sintiera en paz. Los techos altos y oscuros, los pasillos largos y fríos, y el eco constante de sus propios pasos cuando hacía rondas nocturnas se sumaban a una atmósfera inquietante. Cada puerta cerrada, cada grito lejano parecían recordarle que la cordura era un privilegio frágil. Y sin embargo, nada de eso lo preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Todo comenzó una noche en la que le asignaron quedarse de guardia debido a la repentina enfermedad de un colega. La noche prometía ser tranquila, apenas con un par de pacientes difíciles y las rondas regulares de los enfermeros. La rutina se interrumpió cuando una enfermera tocó a su puerta y le pidió que revisara al paciente de la celda 28. No ha comido en 3 días y parece que sus episodios han empeorado, explicó. Ha estado murmurando algo extraño en un idioma que no conocemos. La celda 28 albergaba a Joaquín Neri, un hombre que había sido ingresado hacía casi una década y cuya historia era conocida por todos en San Miguel. Se decía que había perdido la razón después de ver algo que nadie debería ver. Según los informes, Joaquín afirmaba que entidades lo seguían, sombras que lo observaban y lo acechaban a toda hora, incluso en sus sueños. Con el tiempo su cordura se desmoronó y sus gritos incoherentes eran algo común en las noches de San Miguel. Andrés se acercó a la celda de Joaquín con calma, pero apenas cruzó el umbral sintió un cambio en el ambiente, una sensación densa y fría que le provocó un escalofrío. Joaquín estaba sentado en una esquina, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, murmurando en voz baja, con la mirada perdida. «Joaquín, soy el doctor Vargas. ¿Cómo te encuentras?», preguntó Andrés, tratando de sonar calmado y seguro. Joaquín alzó la vista y, al ver en base a Andrés, sonrió de una manera que lo inquietó profundamente. Era una sonrisa ajena a cualquier emoción humana. Era vacía, hueca, como si solo su cuerpo estuviera allí y su alma hubiese sido sustituida por algo diferente. Ya vienen, doctor», susurró Joaquín sin dejar de sonreír. «Ya vienen por ti también». «¿Quiénes vienen, Joaquín?». Andrés intentó mantener el control, aunque algo en su interior le gritaba que abandonara la celda de inmediato. Las sombras que se ocultan en los rincones, doctor. Ellas han estado aquí mucho antes que nosotros y estarán mucho después. Y tú has venido justo donde te querían». De repente, Joaquín comenzó a reír de una manera espantosa, y su risa retumbaba en las paredes de la celda como un eco deformado, amplificado y distorsionado. Andrés retrocedió, aturdido, mientras las luces de la celda comenzaban a parpadear, hasta que de golpe
La celda quedó en total oscuridad. Andrés trató de salir, pero la puerta no respondía. Golpeó varias veces, llamando a la enfermera, pero no hubo respuesta. Y entonces lo sintió. Una presencia detrás de él, algo que se movía en la oscuridad, respirando apenas unos centímetros de su cuello. Giró con rapidez, pero no había nada. O al menos eso creyó, hasta que escuchó un susurro cercano. «Estamos esperando, doctor», decía la voz, que sonaba como una mezcla de varias voces al unísono, profundas y heladas. Las luces volvieron y Joaquín lo miraba fijamente, con una expresión más lúcida de lo que nunca antes había visto. «¿Sabes lo que quieren, doctor? Quieren tu mente. Quieren lo único que tú todavía valoras, tu razón». Andrés sintió que su corazón latía con fuerza. «Ellas no se irán, no hasta que tomes el lugar de uno de nosotros. Es la única forma de salir». Logró salir de la celda, tambaleándose, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Mientras caminaba por el pasillo, sintió que la atmósfera a su alrededor se había vuelto pesada, opresiva, y las sombras parecían moverse en las esquinas, acercándose lentamente. Esa noche el doctor Vargas decidió que no podría continuar en San Miguel. Pero cuando fue a entregar su carta de renuncia al director, la respuesta fue desconcertante. «¿Renunciar?», dijo el director con una expresión imperturbable. «Pero, doctor Vargas, usted nunca trabajó aquí. De hecho, usted fue admitido como paciente hace semanas». Confundido y aterrado, Andrés trató de protestar, pero entonces lo vio. En un reflejo de una de las ventanas estaba él mismo, con la mirada perdida y el rostro desquiciado, como uno de esos pacientes atrapados por las sombras del manicomio. Me enviaron al antiguo manicomio de Santa Isabel para hacer un reportaje sobre su historia antes de que lo demolieran. Era una edificación gris y descuidada, con imponentes muros de piedra desgastados por el tiempo. Solía ser un refugio para los insanos, como los llamaban antaño, y estaba custodiado por una orden de monjas de clausura. Desde su cierre, en los años 70, nadie se había atrevido a poner un pie dentro, y sus puertas estaban cerradas al público. Pero por alguna razón que desconocía, me dieron permiso especial para acceder a él. Al cruzar el umbral, una sensación de pesadez me golpeó como una losa. Dentro, el aire era denso y frío, como si el tiempo mismo hubiese quedado atrapado. Caminé por el vestíbulo oscuro, alumbrado apenas por mi linterna, y me detuve al ver una imagen inquietante en la pared. Un retrato de las monjas que dirigían el lugar. Todas ellas posaban con expresiones sombrías y vacías, envueltas en hábitos negros. Sus ojos, sin embargo, parecían seguirme. Me dirigí a la capilla, el lugar donde, según los registros, las monjas rezaban y realizaban los rituales de purificación para los pacientes. Sabía que el convento se había ganado una reputación oscura por las severas medidas que utilizaban con los internos, quienes eran castigados o recluidos durante días en celdas subterráneas por tener pensamientos impuros. Algunos registros sugerían que varios pacientes desaparecieron en condiciones misteriosas. Pensé en esas personas perdidas mientras avanzaba por los claustros vacíos y llenos de ecos lejanos. Las paredes de la capilla estaban cubiertas de extrañas inscripciones, salmos en latín entremezclados con símbolos que no reconocía. Los bancos de madera, rotos y dispersos, crujían bajo mis pies. En el altar una imagen de la Virgen María permanecía oscurecida por el moho, su expresión algo retorcida por los años. Me disponía a tomar algunas fotos cuando oí un susurro, apenas audible, viniendo de un rincón oscuro cerca del altar. Mi pulso se aceleró y me acerqué,
esperando que fuera una filtración de aire, tal vez una rata. Pero no era eso. Desde la penumbra emergió la figura de una monja, cubierta con el hábito de la orden y el rostro oculto por el velo. Su postura era rígida, y algo en su presencia me hizo retroceder un paso. ¿Puedo ayudarte en algo?, murmuré, tratando de sonar calmado, pero ella no respondió. Sus manos pálidas y finas se levantaron hacia su velo y lo alzó lentamente, dejando ver un rostro demacrado, sin ojos. En sus cuencas vacías solo había oscuridad. Parpadeé y la figura desapareció, dejándome con una sensación de pánico indescriptible. No había ninguna puerta por donde pudiera haber salido, solo el silencio espeso de la capilla vacía. Temblando, decidí que era momento de salir de allí, pero el eco de pasos resonó tras de mí, como si alguien estuviera siguiéndome. Corrí por el pasillo y el sonido se intensificó, convirtiéndose en murmullos, voces suaves y angustiosas que parecían llamarme por mi nombre. Sin saber cómo, llegué hasta la sección subterránea del convento, donde las celdas de castigo se alineaban en un largo corredor oscuro. La historia decía que las monjas mantenían aquí a los pacientes más rebeldes, aquellos a los que no podían controlar. Aún quedaban camas oxidadas y grilletes, y en las paredes había manchas que preferí no examinar demasiado de cerca. Mientras investigaba, noté algo en una celda, una figura pequeña, en cuclillas, susurrando palabras incomprensibles. Me acerqué con cautela, y mi linterna iluminó el rostro de una mujer joven con la mirada perdida, cubierta con el hábito de las monjas de Santa Isabel. Pero ella no era una monja. En sus ojos, llenos de lágrimas, vi el reflejo de un terror que no lograba comprender. Ellas nunca se fueron. Susurró con una voz temblorosa. Nunca nos dejaron ir. Nos retienen. Para siempre. Antes de que pudiera responder, su rostro se descompuso en un grito mudo, y una figura oscura emergió detrás de ella, extendiendo sus brazos para envolverla. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para hacerme huir. Sentía que el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo invisible me rodeara, como si las paredes quisieran cerrarse y no dejarme salir. Regresé al vestíbulo y, al salir de la mansión, escuché las campanas de la capilla repicando, a pesar de que el edificio estaba abandonado hacía años. Me volví, y desde una ventana en el segundo piso, una fila de monjas con ojos vacíos me observaba, cada una de ellas con una sonrisa pálida y espectral. Con cada paso que daba para alejarme, sentía que una parte de mí se quedaba atrás, atrapada en esa casa de secretos y sombras. El convento de Santa Isabel no estaba dispuesto a olvidar ni a perdonar a quienes habían osado perturbar sus oscuros ritos, y mucho menos a aquellos que, como yo, habían visto su secreto más profundo, que las monjas nunca se marcharon. Mi esposa, Clara, y yo nos mudamos a la mansión hace unas semanas. Era una propiedad antigua que conseguimos por un precio increíble, justo cuando me ascendaron en la empresa y parecía que todo iba mejor que nunca. La casa había pertenecido a una familia durante generaciones, pero según el agente inmobiliario, el último propietario la abandonó de repente sin dar ninguna razón. Desde el primer día, la mansión tenía un aire extraño, algo que atribuimos a su antigüedad y al hecho de que aún no nos acostumbrábamos al espacio. La decoración era grandiosa, pero decadente. Candelabros polvorientos, enormes espejos de marco dorado y tapices oscuros. Parecía sacada de otra época. Clara estaba emocionada y tenía planes para renovarla. Pero yo no podía sacarme de la cabeza una extraña sensación de incomodidad, como si cada habitación observara nuestros movimientos. Esa primera noche,
Mientras desempacábamos en el salón, oímos un ruido en el piso de arriba, como si algo se hubiera caído y se hubiera roto. Pensé que sería un cuadro mal colgado, pero cuando subí, no encontré nada. Clara hizo una broma diciendo que el viejo dueño debía haberse dejado un gato o algo, y nos reímos. Pero los ruidos continuaron. Cada noche, sin falta, un eco de cristales rotos o algo golpeando contra la madera. Pero siempre que revisábamos, no había nada. Unos días después, Clara empezó a notar que había símbolos en las paredes, en la cocina, en el pasillo que daba al sótano y hasta en nuestro dormitorio. Eran dibujos mal hechos, como garabatos trazados en pintura roja que no se podían borrar. Pensé que alguien había hecho una broma, tal vez adolescentes que se colaban en casas abandonadas, pero esos dibujos eran inquietantes. Tenían formas torcidas y parecían más antiguos de lo que la lógica permitía. Llamé a un pintor para que los cubriera, pero al día siguiente reaparecieron exactamente en los mismos lugares, aún más nítidos. Esa misma noche, desperté en mitad de la noche. Clara no estaba en la cama. La encontré en el salón, parada frente al espejo más grande de la casa. Sus ojos estaban fijos y no respondió cuando la llamé. La llevé de regreso a la cama, pero ella no recordaba nada. Pensé que tal vez estaba sonámbula. Sin embargo, cada noche, sin falta, la encontraba en la misma posición, frente a ese espejo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros ininteligibles que parecían venir de todas partes. Pero cuando prestaba atención, desaparecían. La tensión crecía en la casa. Los espejos comenzaban a romperse por sí solos. Escuchábamos cómo el vidrio se hacía añicos a altas horas de la noche. Y al revisar en la mañana, los encontrábamos intactos, pero cubiertos de algo que parecía ceniza o polvo oscuro. Finalmente, Clara encontró una puerta pequeña detrás de un mueble en el sótano. Estaba cerrada con un candado grueso y oxidado. Cuando logramos abrirla, el olor fue insoportable. Parecía una sala de ceremonias subterránea, con velas medio derretidas y huesos dispersos en el suelo, rodeados por un círculo de símbolos similares a los que habían aparecido en nuestras paredes. En el centro, había un altar de piedra con manchas marrones oscuras que parecían sangre seca. A partir de esa noche, Clara comenzó a comportarse de forma extraña. Pasaba horas mirando fijamente esos símbolos en las paredes, como si algo la estuviera llamando. Se despertaba en mitad de la noche y murmuraba cosas incomprensibles en una voz que no era la suya. Intenté llevarla a un médico, pero no quería irse de la casa. Me decía que alguien necesitaba que se quedara, que había un propósito en todo esto. Una noche, la encontré frente al altar en el sótano, rodeada de las velas encendidas y con los símbolos pintados en sus brazos. Su mirada era vacía, casi como si no me reconociera. Traté de sacarla de allí, pero me empujó con una fuerza que no parecía humana. Fue entonces cuando sentí que algo invisible me envolvía. No podía moverme, y una presión fría se apoderó de mi pecho. Los símbolos comenzaron a brillar en las paredes del sótano y sentí como si me estuvieran observando, juzgando. Clara comenzó a recitar algo en un idioma antiguo que jamás había escuchado. A medida que hablaba, los símbolos brillaban con más intensidad y el suelo empezó a temblar. Todo en mí gritaba que debía salir de allí, pero algo me mantenía pegado al suelo. En un instante, vi cómo las paredes parecían abrirse, como si una oscuridad densa y líquida emanara de los mismos símbolos. De esa negrura surgieron figuras borrosas, sombras de seres que se arrastraban, observándonos con rostros desfigurados y miradas vacías. Finalmente,
Logré recuperar el control de mi cuerpo y corrí escaleras arriba, gritando para que Clara me siguiera, pero ella no se movió. Solo me miró, con una sonrisa extraña y los ojos completamente negros. Al día siguiente, desperté en la sala, pero ella ya no estaba. La busqué por toda la casa, gritando su nombre, pero no había ni rastro de ella. Lo más extraño era que los símbolos de las paredes habían desaparecido, junto con todo rastro del sótano. La pequeña puerta había sido sellada y el lugar parecía intacto, como si todo hubiera sido un sueño. Abandoné la mansión esa misma tarde, sin mirar atrás, dejando todas nuestras pertenencias. Nadie en el pueblo sabía de Clara. Parecía que su existencia se había borrado junto con todo lo que habíamos vivido en esa casa. La policía no encontró nada extraño y nadie pudo ayudarme a entender lo que había pasado. Hasta hoy, sigo soñando con esa noche, con los símbolos, las sombras y el altar. Y en algunos momentos, cuando el silencio es absoluto, juro que escucho su voz llamándome desde algún lugar oscuro, como si nunca hubiera dejado esa casa. Mi familia nunca había hablado mucho de mis abuelos paternos. Mi padre apenas recordaba su infancia en la vieja mansión que heredó hace algunos años, y por lo que sabía, ellos habían sido personas reservadas, amantes de la soledad y la quietud del campo. Así que, cuando decidimos pasar unas vacaciones en su antigua casa, todos pensamos que sería una experiencia diferente. Serían unos días de descanso y tal vez nos ayudaría a reconectar con nuestras raíces. Jamás imaginé que esa decisión nos cambiaría para siempre. La mansión estaba en las afueras, a kilómetros de cualquier pueblo, rodeada de árboles altos y espesos. Desde el primer momento que la vi, supe que había algo extraño en el lugar. Era una edificación enorme y oscura, con torres puntiagudas y ventanas antiguas que parecían mirarnos con una especie de juicio silencioso. La fachada estaba cubierta de enredaderas que habían crecido sin control, y el camino de entrada era apenas visible entre las sombras de los árboles. Al cruzar el umbral, una extraña fragancia llenaba el aire, algo entre madera vieja y perfume marchito. Mis padres, mi hermano menor y yo nos miramos, un poco incómodos, pero sin decir nada. Dentro, los pasillos eran largos y oscuros, con tapices descoloridos colgando de las paredes y lámparas antiguas que apenas iluminaban. La primera noche fue relativamente tranquila, aunque ninguno de nosotros pudo dormir bien. Entre el crujir de la madera y el eco de nuestros propios pasos resonando por los pasillos, me pareció escuchar susurros y una especie de murmullos que parecían provenir de las paredes mismas. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue un extraño retrato en el salón principal. Era un cuadro de mis abuelos, pero lo raro era que tenían la misma expresión severa, fría y distante, que me resultaba perturbadora. La segunda noche, las cosas se intensificaron. Habíamos encontrado varios álbumes de fotos en una de las habitaciones, y mientras los revisábamos, nos dimos cuenta de que mis abuelos siempre parecían solos, sin amigos ni familiares. Parecía que apenas habían tenido contacto con alguien más. Y había algo más extraño. Cada foto mostraba detalles que parecían cambiar cada vez que las mirábamos. En una, por ejemplo, aparecían rodeados de retratos familiares enmarcados en la pared detrás de ellos. Pero cuando la revisábamos de nuevo, los marcos estaban vacíos, como si las figuras se hubieran desvanecido con el tiempo. Esa noche, a medianoche, los murmullos se hicieron más claros. Mi hermano y yo despertamos al mismo tiempo. Nos quedamos quietos, escuchando cómo el sonido se movía por la casa.
Parecía que alguien susurraba desde el salón principal y luego otro respondía desde algún lugar más arriba. Los susurros no eran comprensibles, pero tenían un tono insistente, casi como si se tratara de una discusión. Mis padres también despertaron. Todos nos reunimos en el salón y en ese momento escuchamos el sonido de pasos pesados en el piso superior. Alguien estaba caminando, arrastrando los pies como si estuviera moviéndose lentamente. Pero lo extraño era que, cada vez que uno de nosotros subía las escaleras para investigar, los sonidos se detenían. Durante el día intentamos despejar la mente, aunque las sombras de la noche anterior no desaparecían del todo. Decidimos explorar la mansión y ver cada habitación, pero había algunas puertas que no se podían abrir. Estaban cerradas con llave, y a pesar de todos nuestros esfuerzos, no conseguimos abrirlas. Aquella noche, mi madre encontró una llave antigua dentro de un cajón del escritorio en el estudio de mi abuelo. Supusimos que podría abrir una de esas puertas cerradas, así que nos dirigimos a una en particular, que parecía llevar al sótano. Cuando la puerta finalmente cedió, un olor a humedad y encierro llenó el aire. Bajamos las escaleras, uno detrás de otro, hasta que llegamos a una habitación amplia, donde descubrimos una especie de altar. En el centro había objetos que parecían pertenecer a mi padre de niño. Su osito de peluche, un par de fotos de él y juguetes antiguos que parecían haber sido meticulosamente cuidados. Pero lo más perturbador fue el cuaderno de notas que encontramos. Estaba escrito con una caligrafía cuidadosa y antigua, detallando cada día de la infancia de mi padre, sus amigos, sus actividades, sus enfermedades. Lo extraño era que mi abuelo escribía como si vigilara constantemente a mi padre, describiendo sus actividades minuto a minuto. Parecía que lo observaban en todo momento, incluso cuando él creía estar solo. Lo que era peor, las notas continuaban incluso después de que mi padre se fue de casa, como si mis abuelos lo siguieran observando desde la distancia. Esa noche, antes de que pudiéramos cerrar bien el ojo, los susurros regresaron. Pero esta vez eran más claros y parecían estar justo afuera de nuestras habitaciones. Me levanté lentamente y abrí la puerta, solo para encontrarme con una figura pequeña parada en el pasillo, mirándome fijamente. Era un niño que me recordaba a mi padre en sus fotos de infancia, pero algo en su expresión me erizó la piel. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y me miraban sin parpadear. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Cerré la puerta de golpe y me quedé paralizado, esperando que desapareciera. Sin embargo, los susurros seguían, y pronto escuché el sonido de sus pequeñas pisadas, alejándose lentamente. A la mañana siguiente, mis padres decidieron que era hora de marcharnos. Nadie habló de lo que había visto, pero todos sabíamos que algo no estaba bien en esa casa. Al salir, vi el retrato de mis abuelos por última vez, y ahí, en la pintura, había un nuevo rostro entre ellos, con una mirada fría y vacía. Un niño que no estaba allí antes, un niño que, de alguna forma, me resultaba familiar. Nos alejamos de la mansión, pero una sensación de desasosiego sigue persiguiéndome hasta hoy. A veces, siento como si alguien me observara desde alguna sombra, como si esos ojos oscuros hubieran regresado conmigo. La lluvia caía implacable, como si el cielo mismo tratara de borrar lo que estaba por suceder. Era una noche densa, oscura, el tipo de noche en la que las sombras parecen cobrar vida y los susurros del viento se sienten demasiado cercanos, demasiado reales. Me encontraba solo, en una casa que no era la mía, rodeado por paredes que parecían contener secretos más antiguos
que cualquier cosa que pudiera imaginar. Todo comenzó semanas atrás, cuando recibí la carta. Una hoja de papel amarillenta, envuelta en un sobre gastado, sin remitente. No reconocí la escritura, pero la carta fue clara. Necesito tu ayuda. Algo oscuro está ocurriendo en la casa de mi familia y no sé a quién más recurrir. No me queda mucho tiempo. Por favor, ven. La dirección está en el reverso. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto, pero luego recordé algo. Un viejo amigo de la universidad, Martín, alguien con quien había perdido contacto hacía años. Él venía de una familia conocida por su historia peculiar y, según rumores, por ciertas maldiciones. Mi curiosidad, sumada al extraño sentimiento de obligación, me llevó a seguir las instrucciones de la carta. La dirección me condujo a un pequeño pueblo en las montañas, un lugar que apenas aparecía en los mapas. Cuando llegué, el pueblo estaba desierto. Apenas había luces en las ventanas, y las pocas personas que crucé parecían evitar mirarme a los ojos. Sin embargo, cuando mencioné la dirección que buscaba, todos parecían cambiar de expresión, como si el simple nombre de la casa invocara un mal antiguo. Nadie quiso darme indicaciones exactas, pero no las necesitaba. La casa, una enorme y vieja mansión, se alzaba sobre una colina, su silueta recortada contra el cielo gris. La mansión parecía viva. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y las ventanas, rotas o cubiertas de polvo, parecían mirarme como ojos vacíos. Algo en mi interior me decía que debía irme, pero no podía. Ya estaba demasiado cerca. Crucé la verja oxidada y caminé hasta la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió con un crujido, como si hubiera estado esperando mi llegada. Dentro, el aire era pesado, sofocante. Un olor a humedad y algo más, algo podrido, invadía el ambiente. Llamé a Martín, pero no hubo respuesta. Caminé por el vestíbulo. Mis pasos resonaban por toda la casa. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos, rostros sombríos que parecían seguirme con la mirada. Uno en particular me llamó la atención. Una mujer de aspecto severo, vestida de negro. Sus ojos eran casi hipnóticos. Había algo en ella, algo que me hacía sentir que ya la había visto antes. Continué avanzando, entrando en lo que parecía ser una biblioteca. Los libros se amontonaban en las estanterías, algunos viejos y mohosos, otros recientes. Pero lo más perturbador era el desorden. Parecía que alguien había estado buscando algo, desesperadamente. En el centro de la sala, un viejo escritorio estaba cubierto de papeles, todos escritos con la misma letra que la carta que había recibido. Ha empezado a hablarme. No sé cuánto tiempo podré soportarlo. La presencia es más fuerte cada día. Estoy perdiendo el control. La nota me dejó con una sensación de frío en la espalda. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero los susurros eran claros, inconfundibles. Venían de alguna parte más profunda de la casa. Decidí seguirlos. Pasé por corredores cada vez más oscuros, con puertas cerradas que parecían advertirme que no continuara. Pero lo hice. Los susurros se hacían más fuertes, palabras que no podía entender, pero que parecían llamarme, atrayéndome hacia algo que no quería ver. Finalmente, llegué a una puerta al final de un pasillo. La abrí. Detrás de ella había un cuarto oscuro, iluminado solo por la tenue luz de una vela en el centro. Allí, sentado en el suelo, estaba Martín. Parecía una sombra de lo que recordaba. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida, y hablaba en voz baja como si estuviera manteniendo una conversación con alguien que no podía ver. Martín,
Susurré acercándome lentamente. Él levantó la vista hacia mí, pero sus ojos no parecían reconocerme. «No deberías estar aquí», dijo con voz quebrada. «Ellos no quieren que estés aquí». Antes de que pudiera responder, las velas se apagaron. La oscuridad envolvió la habitación y los susurros, esos malditos susurros, se multiplicaron. No estaba solo. Sentí una presencia fría, algo que me rodeaba, algo que se movía. De repente, Martín gritó, pero no era un grito normal. Era un sonido desgarrador, inhumano, como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado. Intenté correr hacia él, pero algo invisible me detuvo. Algo me rozó la piel y sentí un frío helado que me paralizó. La oscuridad se volvió más pesada, más tangible, como si estuviera siendo absorbido por ella. Y entonces lo vi. En el rincón de la habitación algo se movió. Al principio pensé que era una sombra, pero no lo era. Era algo más. Una figura alta, retorcida, con ojos brillantes que parecían quemar en la oscuridad. Se acercaba lentamente, pero no hacia mí. Iba hacia Martín. Él no se movió. Solo lo observó, como si ya lo hubiera visto antes, como si supiera lo que venía. «Es demasiado tarde», murmuró Martín, justo antes de que la figura lo alcanzara. No pude hacer nada. No pude moverme. Lo vi, impotente, mientras la sombra se cernía sobre él y lo devoraba en un instante. No hubo gritos, no hubo lucha, solo silencio. Cuando la figura terminó, giró su mirada hacia mí. Y entonces comprendí. No era la casa, no era Martín, era algo mucho más antiguo, algo que había estado aquí desde antes que cualquiera de nosotros, algo que ahora me tenía a mí en su mira. Corrí. No sé cómo encontré la salida, pero lo hice. La lluvia seguía cayendo cuando salí de la casa, pero ya no era el mismo. Sabía que lo que había visto esa noche me perseguiría por el resto de mi vida. Y ahora, mientras escribo estas palabras, escucho de nuevo esos susurros. No puedo evitarlo. La sombra ha encontrado el camino hacia mí, y sé que no hay forma de escapar. En el año 1632, en el remoto pueblo de San Marcos del Valle, una niebla densa cubría las colinas durante casi todo el año, otorgándole un aire oscuro y misterioso que se extendía hacia las tierras que lo rodeaban. Aislado entre bosques espesos y barrancos profundos, el pueblo parecía atrapado en el tiempo, gobernado por una férrea devoción religiosa. San Marcos era una comunidad pequeña, donde todos se conocían y donde la única figura de autoridad más respetada que el alcalde era la madre superiora del convento, la hermana Agustina. Bajo su rígida mirada, el convento de las Hermanas del Redentor se erguía como una fortaleza oscura y sombría, una construcción medieval de gruesas paredes y ventanales diminutos que solo permitían entrar apenas un rayo de luz. Se rumoraba desde hacía generaciones que las monjas de San Marcos tenían una conexión poco común con las fuerzas de la naturaleza. Sus costumbres eran muy estrictas y sus hábitos de oración se extendían más allá del rezo habitual, con rituales a medianoche, rezos en lenguas arcaicas y velas encendidas en extrañas posiciones alrededor de la capilla. Pero los habitantes del pueblo, cegados por la piedad, interpretaban estas costumbres como un sacrificio que las monjas hacían para protegerlos de cualquier mal. Las primeras desapariciones comenzaron años antes de que el temor se volviera insoportable. Al principio, un niño o una niña, recién nacidos en el pueblo, simplemente desaparecían durante la noche. Los padres, desgarrados, lloraban y se lamentaban, buscando explicaciones, pero los lugareños lo atribuían a los misterios de la providencia, convencidos de que quizá era un castigo divino o que algo innombrable se los había llevado. Pero con el tiempo,
Las desapariciones fueron demasiado frecuentes como para ignorarlas, y las sospechas empezaron a surgir en silencio. Casi todas las desapariciones, según murmuraban, parecían estar relacionadas con mujeres que, tras pasar por una visita con la Madre Superiora, nunca volvían a ver a sus hijos. El momento que lo cambió todo ocurrió una noche fría de diciembre, cuando María, una joven del pueblo que acababa de dar a luz a su primer hijo, escuchó un ruido extraño en su casa. Apenas se había recostado en la cama cuando el eco de una puerta que se cerraba con un leve crujido la hizo saltar. Tomó una vela y temblorosa avanzó por el pasillo hacia el cuarto del bebé. Sin embargo, al abrir la puerta, solo encontró la cuna vacía y el viento helado que entraba por la ventana abierta de par en par. Las autoridades del pueblo, incapaces de contener la ira de los aldeanos, comenzaron una investigación. No encontraron rastro alguno del bebé, pero las paredes de la habitación estaban marcadas con cruces talladas en un patrón peculiar que la madre de María juró no haber visto antes. Las cruces parecían grotescas y toscas, casi como si hubieran sido hechas en un trance. Las murmuraciones de brujería se hicieron cada vez más fuertes y varios aldeanos empezaron a contar cómo, durante la medianoche, se podían ver figuras encapuchadas moviéndose en los terrenos del convento. Una anciana del pueblo, llamada Rosa, comenzó a contarle a todos una historia antigua que había guardado en silencio durante años. Según sus palabras, su propia madre había sido criada en San Marcos y le había contado sobre el vínculo oscuro que existía entre las monjas y las brujas. Se decía que hacía muchos años, cuando el convento fue fundado, la Madre Superiora había hecho un pacto con una misteriosa hermandad de brujas del bosque para proteger al pueblo de males desconocidos y mantenerlo aislado de las guerras y las enfermedades que azotaban a otras regiones. A cambio, cada cierto tiempo, las monjas debían ofrecer un sacrificio, y ese sacrificio era nada menos que un recién nacido del pueblo. Pronto, las cosas comenzaron a hacerse cada vez más visibles. Un campesino, Santiago, decidió espiar una noche el convento, oculto entre los matorrales. Esa madrugada, fue testigo de un extraño ritual en la capilla trasera, que estaba iluminada por una tenue luz que provenía de varias velas negras dispuestas en forma de un círculo irregular. Allí, entre sombras y susurros, vio a varias monjas que, con rostros serios y semblantes rígidos, acompañaban a una figura que parecía estar fuera de lugar. Era una mujer joven, de cabello largo y enmarañado, cubierta por un manto oscuro, que cargaba en sus brazos a un bebé envuelto en mantas. Santiago se estremeció al reconocer al bebé. Era el hijo de María, el niño que había desaparecido. Lo que ocurrió después lo dejó sin habla. La mujer comenzó a susurrar palabras en una lengua desconocida, y en ese momento todas las velas se apagaron. Solo el reflejo de la luna llena iluminaba la escena. Las monjas, como en un trance, comenzaron a recitar oraciones en una voz baja, y Santiago notó que la figura misteriosa sostenía ahora al niño sobre un pequeño altar, donde parecía realizar un oscuro ritual. No pudo ver más. El terror lo empujó a salir corriendo, sin detenerse hasta llegar a su casa. Santiago contó lo que había visto, y al día siguiente, los aldeanos decidieron enfrentar a las monjas. Entraron en el convento sin avisar, furiosos y decididos a encontrar respuestas, pero lo que hallaron en su interior los dejó sin aliento. En una de las habitaciones, escondido tras una cortina, encontraron una pila de pequeñas prendas de bebé. Vestidos y mantas apilados, con manchas de cera oscura y marcas de barro. Además,
En las paredes estaban las mismas cruces toscas que habían aparecido en la casa de María. La Madre Superiora, enfrentada, no negó la acusación. En cambio, con una sonrisa escalofriante, admitió que todo era parte de la voluntad divina, de un pacto que protegía al pueblo de mayores desgracias. Los aldeanos, aterrados y sin saber qué hacer, decidieron prender fuego al convento, convencidos de que eso pondría fin a la maldición. Mientras las llamas devoraban el edificio, se escucharon los gritos de las monjas, que no parecían huir del fuego, sino que entonaban susurros y cánticos en el idioma arcano hasta el último momento. Desde aquel día, los pocos que sobrevivieron al incendio y lograron escapar del pueblo, cuentan que, en las noches sin luna, pueden escucharse los llantos de los niños perdidos y el eco de las oraciones de las monjas, mezclándose en el aire helado que cubre las ruinas de San Marcos. Nadie volvió a reconstruir el convento ni a asentarse en el valle. El pacto había sido sellado para siempre. En 1692, en el oscuro y remoto pueblo de San Martín de la Sierra, una serie de desapariciones comenzaron a sacudir la vida de sus habitantes. Hombres y mujeres se esfumaban sin dejar rastro, y un aire de miedo y misterio se apoderó de todos. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de brujería empezaran a propagarse como un fuego imparable. En el fondo del bosque cercano, decían algunos, vivía un grupo de mujeres que llevaban generaciones practicando rituales prohibidos, un aquelarre de brujas que controlaban la voluntad de aquellos que osaran adentrarse en su territorio. Mariana de los Ríos, una viuda de mediana edad conocida por sus dotes de herbolaria, era una de las sospechosas. Su habilidad para curar enfermedades y preparar remedios la hacía invaluable para algunos, pero también despertaba temores en otros. La gente decía que su mirada penetrante podía ver más allá de lo humano y que su casa estaba protegida por una magia antigua y sombría. A Mariana la seguían dos mujeres más jóvenes, Isabel, una huérfana que había tomado bajo su cuidado, y Juana, su sobrina distante, quien mostraba una curiosidad inusual por los rituales nocturnos y el poder oculto de la naturaleza. Una noche, el hermano del alcalde, Pedro, desapareció tras haber sido visto merodeando por el bosque. Era un hombre borracho y pendenciero, y había amenazado a Mariana varias veces, convencido de que sus poderes eran la causa de las enfermedades que afligían a su ganado. Cuando Pedro no regresó, el alcalde y otros aldeanos furiosos decidieron tomar cartas en el asunto. Organizaron una búsqueda por el bosque, armados con antorchas y cuchillos, y juraron que no regresarían sin respuestas. Los aldeanos encontraron finalmente una pequeña choza en medio del bosque donde Mariana, Isabel y Juana realizaban sus reuniones nocturnas. Con una furia ciega, irrumpieron en el lugar. Mariana trató de razonar con ellos, pero el miedo y la superstición habían nublado sus mentes. «Confiesa que te llevaste a Pedro, bruja», gritó el alcalde, mientras la sujetaban con cuerdas y la arrastraban hacia el claro. Juana y Isabel intentaron defenderla, pero los hombres no les dieron oportunidad. Juana fue golpeada y reducida, mientras Isabel miraba con terror cómo ataban a su mentora a un poste improvisado en el centro del claro. Mariana, con un extraño temple, los miraba con una mezcla de lástima y desafío. En sus ojos oscuros se escondía una sabiduría y un dolor que ninguno de ellos podría comprender. Antes de que le cubrieran la boca, ella pronunció unas palabras apenas audibles, pero cargadas de una fuerza que heló la sangre de los presentes. Aquellos que juzgan sin ver, sufrirán sin entender. No había necesidad de más palabras. Encendieron el fuego y lo dejaron consumir.
Las llamas iluminaron la noche y se elevaron como lenguas hambrientas, mientras Mariana no apartaba su mirada de los aldeanos que observaban con miedo contenido. Cuando el fuego se extinguió, las cenizas fueron esparcidas en el mismo bosque que ella había amado y en el que había encontrado el conocimiento de la naturaleza y los secretos de la vida. Sin embargo, aquella no fue la última vez que San Martín de la Sierra escucharía sobre Mariana y su aquelarre. A la semana siguiente, Isabel y Juana, las dos jóvenes que la acompañaban, desaparecieron sin dejar rastro. Las puertas de sus casas estaban abiertas y los muebles cubiertos de polvo, como si las habitaciones hubieran quedado suspendidas en el tiempo. Y, en el bosque, comenzaron a suceder cosas que ningún aldeano podía explicar. Los animales del pueblo, hasta entonces dóciles, comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros aullaban en medio de la noche mirando al bosque, y las vacas y caballos se negaban a acercarse a los árboles. Las desapariciones, lejos de cesar, se volvieron más frecuentes. A los que habían participado en la ejecución de Mariana, se los fue llevando una extraña fiebre que los consumía lentamente, entre pesadillas y murmullos. Decían en sus últimos días que veían a una mujer de ojos negros en el borde del bosque, que los observaba sin expresión, esperando. Una noche, el alcalde, quien había liderado la turba, desapareció. Su esposa, histérica, afirmó haber visto sombras en el bosque, sombras de mujeres caminando entre los árboles, susurrando. La sombra de Mariana estaba entre ellas, con una mirada tranquila y unos ojos oscuros que no podían ser ignorados. Los habitantes se estremecieron ante la idea de que el espíritu de la bruja regresaba para llevarse a todos los que le hicieron daño. Desde entonces, ningún habitante de San Martín de la Sierra se atrevió a entrar en el bosque. Lo consideraron un lugar maldito, un dominio de las sombras y la venganza. Y hasta el día de hoy, las desapariciones en el bosque continúan, y los habitantes del pueblo aseguran que en las noches de luna llena, si uno escucha con atención, puede oír susurros entre los árboles, una advertencia silenciosa para aquellos que no respetan los secretos antiguos ni las fuerzas que no pueden comprender. Los que se acercan demasiado al bosque sienten la presencia de Mariana, susurrando, esperando a que alguno de ellos olvide el terror y regrese. Todo comenzó en 1740, en el remoto pueblo de Santo Tomás del Encinar, un lugar de profundas raíces religiosas y tradiciones arcaicas que apenas habían cambiado en siglos. Era una comunidad pequeña, cerrada y gobernada con mano dura por el sacerdote Don Esteban, un hombre cuyo fervor se desbordaba en sermones de fuego y castigos severos para aquellos que se desviaban de la rectitud. Cualquier cosa que se considerara herejía era reprimida con dureza, y a quienes parecían salirse de las normas se los miraba con recelo y temor. La primera muerte ocurrió en el amanecer de una fría mañana de noviembre. Los vecinos, reunidos para la primera misa del día, miraron con horror la figura de Simón, el herrero del pueblo, colgando inerte en la cruz de la iglesia. No estaba sujeto por cuerdas ni amarrado de ninguna manera visible. Parecía haberse enredado como por arte de magia en la cruz de hierro forjado, que coronaba la cúpula, con los brazos extendidos en forma de crucifijo y la cabeza inclinada, como si él mismo se hubiera colocado en esa posición. No hubo explicación lógica para aquello. Los habitantes del pueblo murmuraron que aquello era obra del demonio, una señal de condena para el pobre Simón. El suceso quedó en boca de todos durante días. Don Esteban, el sacerdote,
Lo interpretó como una advertencia de Dios y reforzó su prédica con discursos aún más severos sobre la obediencia y la penitencia. Sin embargo, no mucho tiempo después, una segunda muerte sacudió la tranquila rutina de Santo Tomás. Marta, la costurera, fue hallada de la misma manera que Simón, su cuerpo colgado sobre otra cruz, esta vez en la iglesia del siguiente pueblo, San Gregorio. Al igual que el herrero, Marta había sido una persona de carácter fuerte, respetada pero no particularmente querida por los religiosos más devotos. Las murmuraciones en los pueblos comenzaron a crecer. Los más viejos recordaban viejas historias sobre brujas y maldiciones, y los ojos comenzaron a girarse hacia las mujeres solitarias y los marginados de la comunidad. Una figura que atrajo especialmente las sospechas fue Elena, una mujer de edad avanzada que vivía en el bosque, alejada del pueblo. Desde niña, la habían evitado por su apariencia desaliñada y su extraña habilidad para prever pequeños incidentes en el pueblo. A veces, los niños que jugaban cerca de su casa decían que podían oírla hablar sola o ver sombras en sus ventanas. Se la conocía como la vieja Elena, y muchos la evitaban, convencidos de que tenía alguna conexión con las artes oscuras. Con las muertes de Simón y Marta, el miedo creció en el pueblo, y la comunidad decidió que alguien debía pagar por las desgracias que les azotaban. Convencidos de que Elena era una bruja, los habitantes la arrastraron al centro del pueblo. Nadie intentó defenderla. La golpearon, le gritaban insultos y ella, sin resistirse, los miraba con una mirada cansada, con una mezcla de resignación y desafío. Cuando don Esteban se acercó para leer su sentencia, Elena le sostuvo la mirada y dijo en voz baja, pero claramente audible: «Pagarán cada uno de ustedes. La cruz se cobrará a sus vidas». Con aquellas palabras, Elena fue llevada a la hoguera, y entre las llamas su figura se retorció hasta ser solo un amasijo carbonizado. Pero sus ojos parecían ver más allá del fuego, más allá de la muerte. Al día siguiente, las campanas de la iglesia de Santo Tomás comenzaron a sonar a deshora. Cuando los aldeanos se acercaron al campanario, vieron que las cuerdas parecían moverse solas, como si una fuerza invisible las jalara. Uno de los campesinos del pueblo, conocido por haber ayudado en la captura de Elena, se acercó y en el mismo instante algo lo levantó del suelo. Gritó horrorizado mientras su cuerpo era llevado a la parte alta del campanario, y ante la mirada atónita de todos, fue incrustado en la cruz, igual que los anteriores. El terror se apoderó de la gente. Las muertes continuaron en los días siguientes, y todas tenían el mismo patrón. Alguien que había participado en la condena de Elena o había insultado su nombre aparecía colgado sobre una cruz en lo alto de una iglesia cercana. Era un espectáculo aterrador, y el pánico comenzó a extenderse por todos los pueblos. Los habitantes, dominados por el miedo, intentaban abandonar sus casas, pero al tratar de salir, se daban cuenta de que una niebla espesa cubría el bosque alrededor del pueblo, dejándolos atrapados. En una de esas noches de creciente desesperación, algunos vecinos, en secreto, se dirigieron al cementerio para buscar respuestas, seguros de que algo relacionado con Elena podía estar enterrado allí. Excavar su tumba y quemar lo que quedaba de ella, pensaron, sería suficiente para romper la maldición. Sin embargo, cuando abrieron el féretro, lo que hallaron fue un amasijo de huesos cubiertos de símbolos extraños, tallados en cada uno de ellos. Aquellos que tocaron los huesos murieron al día siguiente, colgados en alguna cruz. El único sobreviviente de toda aquella pesadilla fue un joven monaguillo, Jacobo,
quien años después recordaba los sucesos como un mal sueño. Decía que al ir de un pueblo a otro, veía como las cruces estaban vacías, pero cada noche oía el sonido de las campanas, movidas por manos invisibles, anunciando la llegada de nuevas víctimas. Finalmente, Santo Tomás del Encinar se convirtió en un pueblo fantasma, con sus iglesias aún en pie, pero siempre desiertas, y las cruces de cada cúpula permanecieron en silencio hasta que, con el tiempo, nadie pudo recordar qué había ocurrido allí.